Un marqués para una solterona. Saga Solteronas 1 por Olympia Russell. Capítulo 12. Por desgracia, a Kira le salió aquella contestación de manera súbita e instintiva, pero nada más soltarla se alegró. Volvía a salir su yo guerrero y combativo. Lo del vestido le había salido mal, pero pensaba seguir dando la batalla con aquel impresentable, y una vez más su marido soltó otra carcajada. Desde luego, está claro que no me voy a aburrir contigo. Cada vez estoy más contento con mi elección. Le soltó cuando terminó de reír, pero esta vez Kira no se azoró. Empezaba a tomarle medida a aquel descarado. No iba a flaquear ni un segundo, aunque sabía que la batalla iba a ser encarnizada. Ya te arrepentirás. Esta vez le consiguió desconcertar un poco, muy poco, no más de 2 segundos, porque se quedó mirándola sorprendido. De todas formas, enseguida volvió a reír y a coger el mando de la situación. Muy bien, Kira. Luego seguimos jugando a las batallas verbales. Ahora vuelve al palacio y que la señora Sullivan te termine de enseñar todo. Nos vemos a la noche de nuevo. Yo voy ahora a salir a cabalgar. Me lo pide el cuerpo. Tengo mucha energía. Demasiada. Le dijo, acercándose a ella y haciendo que la frase sonara como una amenaza, o como un aviso de lo que iba a venir a continuación. ¿Estaba hablando de la noche de bodas? Kira dio por supuesto que sí, y mientras lo seguía con la mirada mientras él salía de la capilla dejándola plantada y sola, una vez más, sentimientos encontrados la llenaron. Se dio cuenta de que, inevitablemente, esa misma noche iba a perder la virginidad con aquel hombre, y de que eso le asustaba, pero al mismo tiempo sacaba otras sensaciones de su cuerpo, unas sensaciones de calor y humedad que se hicieron más intensas cuando se fijó en el maravilloso y perfecto trasero de su marido. Para no darle muchas vueltas a aquel tema que la desequilibraba tanto, se mantuvo toda la mañana y toda la tarde entretenida con la señora Sullivan. Recorrieron el palacio de arriba abajo varias veces, abriendo todas las puertas para que Kira conociera todos los rincones del lugar. Cuando acabaron con aquello, salieron al jardín y realizaron el mismo reconocimiento. Al final, alrededor de las 8 de la noche, Kira había terminado de reconocer el recinto más cercano de la propiedad. Aún le quedaban por conocer todos los bosques y páramos que pertenecían al marquesado, cientos de hectáreas que tardaría meses en recorrer, pero que era lo que más le gustaba de su nueva vida. Iba a tener diversión al aire libre para ella y sus perros casi sin límite. Le faltarían las vistas al mar, pero a cambio tendría bosques más espesos y frondosos. Aquel día le habría gustado empezar a dar sus primeros pasos en su nuevo hogar, pero a las 8 de la noche era demasiado tarde. Había empezado a anochecer y era una imprudencia, sobre todo teniendo en cuenta que era un lugar desconocido para ella, Bubu y Lua, y sobre todo teniendo en cuenta que era el día de su boda, casi la noche de su boda. Había intentado no pensar en aquello durante todo el día y la actividad incesante junto a la señora Sullivan le había ayudado, pero nada más terminar de cenar, todo el peso de lo que iba a ocurrir a continuación se le cayó encima. Ya no podía escapar de ello. Tenía que subir las escaleras que daban a su nueva habitación y esperar la visita inevitable de su marido. Lo hizo. Subió las escaleras como quien se dirige al patíbulo, pero una vez en su habitación se animó un poco. Ya había conocido el lugar por la mañana de la mano de la señora Sullivan y le había encantado. Pero claro, ese momento había sido en pleno día, con sol y la habitación inundada de luz gracias a sus 3 amplias ventanas. Sin embargo, a Kira le sorprendió que de noche la habitación no perdiera un ápice de su encanto. Seguramente ayudaba a ello la decoración con muebles ligeros de madera noble pero clara y la decoración de paredes y telas y adornos en tonos suaves y calmados.
Había también varios quinqués repartidos por la habitación que daban una luz cálida y que hacía que el lugar transmitiera una sensación de calma y calidez muy agradables. El lugar parecía un nido de amor. Kira se hacía una idea de lo que iba a ocurrir a continuación. Lo había visto a menudo en la naturaleza. Sabía también que no era algo desagradable, sino al contrario, y sus propias sensaciones cada vez que había estado cerca de su marido le confirmaban que lo que iba a venir era, seguramente, algo muy agradable y que le iba a gustar. Pero no soportaba lo que él le había hecho. No soportaba que la hubiera obligado a casarse con él, ni el desprecio con el que la trataba cada vez que lo veía, y por tanto no quería que ocurriera lo que iba a ocurrir. Pero, ¿qué opciones tenía? Ninguna, así que se dispuso a prepararse para el momento. Al mismo tiempo que había encargado su vestido de novia, que encontró sobre la cama perfectamente estirado, esperando a que ella lo metiera en el armario, había comprado también un par de camisones y saltos de cama, además de 3 vestidos más modernos que las antiguallas con las que solía andar. Sacó los 2 camisones y los 2 saltos de cama y lo puso sobre la cama para decidir cuál se iba a poner. Dudó un momento. Los 2 eran delicados y bonitos, especiales, la ropa de cama más bonita que había tenido en su vida, pero uno de los conjuntos era claramente más indicado para la noche de bodas, ya que estaba hecho con una tela más delicada y transparente que el otro, además de estar adornado con unas puntillas finísimas que seguro que hacían cosquillas al tocar la piel. Una vez que tuvo claro cuál era el más adecuado, decidió ponerse el otro, solo para fastidiar, aunque tuvo claro que se trataba también de un conjunto delicado y atrevido. Con pocas ganas, empezó a prepararse. Se quitó primero el vestido, los zapatos, el corpiño, hasta que se quedó con las enaguas y la camisa interior, y en ese mismo instante la puerta se abrió de golpe. «Ah, veo que ya estás preparada para nuestra gran noche». Era su marido, claro, no podía ser otra persona. Aún así su corazón se puso a 100 porque no lo esperaba tan pronto y la había encontrado medio desnuda. Él, sin embargo, había tenido tiempo de acicalarse bien para la noche. Llevaba una bata de terciopelo verde larga hasta los pies. Bajo de ella se adivinaba una camisa blanca de dormir en tela muy fina y que dejaba entrever la musculatura del pecho. Estaba impresionante y Kira sintió que su corazón se volvía a acelerar, pero ya no por el susto, sino por lo que el físico de su marido producía en el de ella. Mientras estaba sintiendo todo aquello, Riverdale se iba acercando hacia ella poco a poco, con la mirada intensa clavada en ella, recorriéndola de arriba abajo, desnudándola con la mirada, aunque ya poca ropa le quedaba por quitarle. Finalmente, se colocó a su lado, a escasos centímetros de su cuerpo. Kira estaba paralizada, sin moverse, casi sin respirar, notando el calor que emanaba del cuerpo del marqués y su olor varonil, mientras él iba bajando poco a poco la cabeza hasta situar los labios casi pegados al cuello de ella. ¿Iba a besarla ahí? ¿Ese era el primer lugar de su cuerpo en que iba a sentir un beso masculino? ¿El beso de su esposo? Una mezcla de intensa excitación y nerviosismo la llenó entera. Entonces él, con los labios a milímetros de su cuello, de tal forma que parecía que ya le estaba tocando, aunque aún no era así, fue ascendiendo poco a poco desde la base del cuello en su lado izquierdo hasta la oreja, y cuando llegó allí, hizo 2 cosas: darle un ligerísimo mordisco, que fue más caricia que otra cosa, y decirle al oído: «Al parecer me he casado con una gatita salvaje, y eso me gusta más de lo que imaginaba. Vamos a pasarlo muy, muy bien». Su voz, grave y varonil, se volvió ronca al final de la frase, y ella, instintivamente, supo que aquello estaba relacionado con el deseo, un deseo que en ella estaba también, cada vez más intenso,
de forma que el resto de sus emociones, el temor a lo desconocido, la rabia por haberle obligado a casarse con él, estaban desapareciendo. Pero entonces, él hizo otro movimiento que la descolocó. Le dio un pequeño azote en la nalga izquierda. Fue tremendamente sutil, al igual que el mordisco en la oreja, más caricia que azote, aunque sí sintió que la zona donde la había recibido se activaba, quizás se ponía un poco roja, y mientras notaba que la excitación que había sentido aumentaba, hizo algo que a ella misma le sorprendió, por lo repentino, por lo incontrolable, pero también por la fuerza con la que le salió. Le soltó a su nuevo y flamante esposo una cachetada a mano abierta que le dejó los dedos marcados en la cara.